todos. El día de hoy vamos a aplicar las leyes de movimiento de Newton en el movimiento de una persona que se encuentra en un ascensor que acelera con aceleración constante. Entonces la pregunta planteada es la siguiente. Eh, Tenemos una persona de masa 50 kilogramos dentro de un ascensor que acelera hacia arriba con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo cuadrado. Se nos pregunta entonces cuál es el peso aparente de la persona dentro del ascensor. La pregunta inicialmente puede ser un poco confusa, dado que nosotros para calcular el peso de una persona que está bajo la acción gravitacional terrestre, simplemente utilizamos esa fórmula de acá. El peso, que vamos a llamar W, es simplemente la multiplicación entre su masa y la gravedad. Sin embargo, aquí el término aparente, el peso aparente de la persona, es importante. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, la persona está bajo el efecto de la aceleración gravitacional terrestre, pero a su vez se mueve con una aceleración vertical de 2 metros sobre segundo cuadrado. Eso quiere decir que de alguna manera ese peso aparente va a tener que estar relacionado con la aceleración gravitacional terrestre y a su vez con la aceleración vertical del ascensor. Eso quiere decir, como vamos a ver, que en realidad la pregunta es, ¿cuál es la fuerza normal que ejerce la superficie sobre la persona? Básicamente entonces, el peso aparente aquí es equivalente a la fuerza normal de la superficie sobre la persona. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar esa fuerza normal es que vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre sobre la persona y luego vamos a plantear las ecuaciones de movimiento. Podemos ver de manera directa que hacia abajo eh, está la fuerza que ejerce el peso de la persona y hacia arriba está la fuerza normal. No hay una fuerza adicional sobre la persona. En ese sentido, podemos ver que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que vamos a llamar F, simplemente va a estar dado por la fuerza normal menos el peso. Eso por la segunda ley de Newton es igual a la masa de la persona por su aceleración. En ese sentido, entonces tenemos que la fuerza normal es simplemente igual al peso más la masa por la aceleración. Sabemos también que el peso es la masa por la gravedad, que vamos a asumir que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Sabemos que la aceleración es de 2 metros sobre segundo cuadrado y sabemos que la masa es de 50 kilogramos. Reemplazando todo eso, nos queda que la fuerza normal es de 590 newtons. Este resultado, ¿por qué es importante? Miremoslo planteando la situación de una persona dentro de un ascensor de diferentes formas. ¿Eso qué quiere decir? Aquí lo planteamos con una aceleración del ascensor que va hacia arriba, de 2 metros sobre segundo cuadrado. Ahora sumamos, eso quiere decir que la aceleración es mayor a cero. Ahora asumamos que la aceleración es igual a cero, es decir, que el ascensor no se mueve con ninguna aceleración. En ese caso, entonces, podemos ver que la fuerza normal, de acuerdo a esa fórmula, es igual solamente al peso, porque no hay ninguna aceleración. Tendríamos que la fuerza normal es de 490 newtons. Eso quiere decir que la fuerza normal ejercida por una superficie, eh, cuando la superficie se acelera hacia arriba con aceleración constante, es mayor a si la superficie no se acelera. En este caso, estamos hablando de la superficie del ascensor. Eso quiere decir que, si como la aceleración en el caso inicialmente planteado es mayor a cero, entonces la fuerza normal ejercida por la superficie es mayor al caso en el que la aceleración es igual a cero. Ahora asumamos que la aceleración es menor a cero. Si la aceleración es menor a cero, entonces
La fuerza normal sería otra vez por el peso más la masa por la aceleración, pero ahora la aceleración es negativa. Y como la aceleración es negativa, entonces ese término de acá nos va a dar menor a 490 newtons. Eso quiere decir que si la aceleración es menor a cero, entonces la fuerza normal es aún menor a la ejercida en el caso en que la aceleración es igual a cero y el caso en que la aceleración es positiva. Esto a su vez nos indica, volviendo a la pregunta planteada inicialmente, que una persona se siente aparentemente más pesada cuando se mueve con aceleración vertical hacia arriba que cuando se mueve con aceleración vertical hacia abajo y cuando se mueve aceleración igual a cero. A su vez, cuando una persona tiene una aceleración igual a cero, es decir, en el eje vertical no se mueve con ninguna aceleración, esa persona se va a sentir más pesada que si se moviera con una aceleración negativa. Eso quiere decir a su vez que si pusiéramos una balanza dentro del ascensor para pesar a la persona, la balanza tendría una lectura, la balanza lo que lee en realidad es la magnitud de la fuerza normal. Y como la magnitud de la fuerza normal es mayor en el caso en el que la aceleración es mayor a cero, entonces la balanza sentiría de alguna manera que la persona pesa más cuando se mueve con aceleración vertical hacia arriba, que en los otros dos casos restantes. Bueno, espero hayan entendido el ejercicio planteado el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión.